Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro canal Peregrinando. Si eres nuevo por aquí, te invitamos a suscribirte y ver la prédica del día de hoy hasta el final, ya que estaremos hablando de un tema muy interesante que creo que nos interesará a todos los cristianos, tanto nuevos como de años, y aún aquellos que están pensando en rendir su vida a nuestro Señor Jesucristo. El tema que vamos a meditar se titula El secreto para vencer los deseos de la carne. El secreto para vencer los deseos de la carne. Como lo dije hace un momento, hermanos, este es un mensaje y es un tema muy importante, porque en muchos lugares se ha dejado de hablar acerca del pecado y solamente se nos habla de cómo ser exitosos, de cómo obtener bienes, de cómo obtener riquezas, pero del pecado poco se habla. Y es por eso que el día de hoy te invito a que nos acompañes y puedas ver esta prédica, porque es de mucha bendición y será de gran ayuda para tu vida espiritual. Antes de comenzar con esto, hermanos, quiero compartirles unas frases que me gustaron mucho de John Owen. Y esta frase dice de la siguiente manera: mata el pecado o el pecado te matará a ti. Y hay una gran razón acerca de esto, hermanos, porque el pecado es destructivo, el pecado es mortal y no es nada bueno para nuestra vida. Así que, hermanos, leamos en Romanos capítulo 8, versículos 1 al 13, lo que Pablo nos dice con respecto a una vida rendida a Dios y a una vida en pecado, porque aquí veremos, hermanos, algo tremendo. Escucha con atención, Romanos 8, 1 al 13. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, Romanos capítulo 8 es uno de los pasajes favoritos en mi vida, porque Pablo nos dice en el primer versículo que a los que vivimos en Jesús no hay condenación, porque estamos en Jesús. Pero también en el versículo 13, hermanos, nos dice lo siguiente: si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Y por eso aquí, hermanos, necesitamos analizar nuestra vida y ser conscientes si estamos llevando una vida agradable delante de Dios o estamos viviendo un falso cristianismo. Porque también, hermanos, hay un falso cristianismo que se está extendiendo en el mundo, y es aquel que no ve al pecado como lo que es, destructor y algo que a Dios le desagrada. Pero aquí, hermanos, les vamos a compartir algo maravilloso
para que nosotros podamos vencer los deseos de la carne, porque aún siendo cristianos muchas veces cometemos errores, porque somos imperfectos, pero estamos en ese proceso de perfección y por eso espero que puedas practicar esta palabra en tu vida y pueda ser de mucha bendición para ti y para nuestros hermanos en Cristo. En primer lugar, tú debes reconocer tu condición. El reconocer nuestra condición, hermanos, es algo muy, muy importante. Porque nosotros sabemos, podemos decir, que en qué somos débiles aún en nuestra fe. No es lo mismo un cristiano de mucho tiempo ya a un cristiano nuevo, porque las luchas son distintas. Pero nosotros necesitamos reconocer, hermanos, qué debilidades tenemos aún en nuestra vida espiritual. El fracaso de muchos cristianos radica en que no fueron humildes para reconocer sus debilidades. Nunca confesaron sus pecados delante de Dios para confrontarlos y vencerlos en el nombre de Jesucristo. Proverbios 28, versículo 13, dice lo siguiente. Escucha con atención, hermano, este versículo porque está en un libro que habla de sabiduría. Y este libro, hermano, hermana, yo espero que lo puedas meditar en tu vida porque hay muchos consejos de vida. Y sin duda alguna el que te voy a compartir en este momento es uno de los más importantes de este libro. Proverbios 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, escucha bien, alcanzará misericordia, alcanzará misericordia. Hermanos, nosotros debemos de hacer un autoanálisis a nuestra vida, y más en este tiempo que estamos viviendo, porque hay mucha tecnología, hay muchos medios por los cuales el enemigo ataca y pone tentaciones a la vida de muchas personas, como lo es el internet, el celular, ¿verdad? Los medios de comunicación que hoy tenemos son, podemos decir, medios que él utiliza para querer hacernos caer. Y no tan solamente eso, hay muchas cosas más, y por eso tú debes de reconocer tu condición, saber en qué eres débil aún. ¿Para qué? No para sentirte mal, ni para que te sientas, podemos decir, enjuiciado o acusado de ese mal, sino para mejorar. Nada debería ser excusa, hermanos, para no confesar nuestros pecados delante de Dios. El inicio de una vida cristiana llena de fruto comienza cuando vamos a Cristo en arrepentimiento y fe, dejando que su gracia nos transforme día tras día. Hay un versículo, hermanos, más que quiero compartirles y se encuentra en el Nuevo Testamento, en una de las cartas que escribe Pablo a las iglesias, ¿verdad? Porque sabemos que estas cartas fueron escritas pues para el bien de los cristianos a ese tiempo, ¿verdad? Y que sigue siendo vigente para nuestra vida en este tiempo presente. Dice la palabra de Dios, Filipenses 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, hermanos, hay que reconocer nuestra condición y permitir que el Señor vaya, podemos decir, fortaleciendo esas áreas débiles en nuestra vida. Así que, hermanos, primer secreto para que tú puedas vencer los deseos de tu carne, reconoce tu condición para que en esas áreas débiles puedas permitir que el Señor te fortalezca. Y si has cometido algún error y si has fallado delante de Dios en algún momento, ve a Él con mucha humildad, con mucha reverencia y cree que Él podrá perdonar aquello que hayas hecho, ¿verdad?, fuera de su voluntad. En segundo lugar o segundo secreto para vencer los deseos de la carne, practica las disciplinas espirituales. Y aquí es donde a lo mejor vendrá la duda de muchos. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? Hermanos, así como en la vida, en los trabajos, en varios ámbitos de la vida,
hay disciplinas, la vida espiritual también las tiene. Y tal vez tú ya te estés imaginando cuáles serán. Y claro, son esas: orar, leer la Biblia, congregarte, ayunar, adorar, servir, etcétera, ¿verdad? Todo lo que implica tu comunión y tu relación con Dios es una disciplina que tú debes de fortalecer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos disciplinamos es porque estamos entrenando, preparándonos para algo. Los atletas lo hacen. Ellos día tras día llevan una disciplina para ser vencedores en contra de sus adversarios. Si ellos dejan de disciplinar su vida física, van a tener derrota. Y así muchos de los cristianos, cuando no estamos disciplinándonos en estas áreas de nuestra vida espiritual, podemos ser vencidos, o el enemigo nos puede vencer fácilmente. Y en este tiempo, hermanos, necesitamos aprovechar esto que estamos viviendo, sacarle provecho, porque en verdad, hermanos, debemos de salir fortalecidos de esta situación que enfrentamos. Así que, hermanos, cada día nosotros los cristianos debemos de ser constantes en las disciplinas espirituales. Quiero hacerte una pregunta. Hoy por la mañana te levantaste y oraste a Dios. Ayer cuando te acostaste, ¿leíste la palabra? ¿O hiciste algo para la obra del Señor? Seamos sinceros, tal vez no lo hicimos o no lo has hecho. Por eso necesitamos fortalecer esas áreas espirituales y tener una disciplina espiritual para ser fuertes en contra de las acechanzas del enemigo. La Biblia nos habla, hermanos, de muchos hombres piadosos que tenían comunión con Dios. Muchos hombres. Tal vez viene a tu mente David, Daniel, Elías, Moisés, Noé y muchos otros más. Pero el mejor ejemplo que nosotros tenemos, hermanos, es Jesucristo. Porque en Mateo capítulo 4 nos habla acerca de un episodio que se vivió en el desierto. Y ese episodio, hermanos, podemos entenderlo como algo en el cual el Señor Jesucristo se había preparado, porque cuando Él estaba en ese desierto, estaba ayunando, estaba orando, estaba sin duda alguna meditando la palabra, teniendo comunión con Dios. Y cuando Satanás vino para tentarlo, Él, con la misma palabra, con esa disciplina espiritual que estaba teniendo, pudo refutar todas las acechanzas del maligno. Quiero compartirte Mateo 4 y quiero que veas, hermano, hermana, que sí se puede poder tener esa disciplina espiritual, porque Jesús, hermanos, estando en condición de hombre, pudo vencer todas esas tentaciones que el enemigo puso en su vida, y que no fueron cualquier tentación, cualquier tipo de tentación. Fue algo grande, pero Él salió vencedor, y tú y yo somos vencedores. Dice la Biblia, Mateo 4, 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese desierto? Fue llevado por el Espíritu, hermanos, y dice la Biblia, para ser tentado por el diablo.
pero él venció con la misma palabra. Fíjate, hermano, hermana, no era cualquier tentación lo que él estaba viviendo. ¿Y por qué venció? Porque usó la palabra, porque estaba en oración, porque estaba en ayuno y sin duda alguna estaba completamente sometido al Padre Celestial. Hermanos, nosotros podemos vencer los deseos de la carne. Hay muchas cosas que pasan en nuestra mente, hay muchas cosas que como cristianos a veces nos atraen, hermanos, pero nosotros tenemos de nuestro lado al Dios Todopoderoso, a su Espíritu Santo, y podemos vencer, hermanos, todas esas tentaciones que el enemigo puede o quiera poner a nuestra vida. Así que, hermanos, en segundo lugar o segundo secreto para vencer los deseos de la carne, practica las disciplinas espirituales. Y lo voy a decir así, como Jesús lo hizo. Y vas a ver que vas a ser vencedor de todo aquello que pueda venir a tu vida y que quiera apartarte de nuestra relación con Dios. Tercer secreto, y esto es algo muy importante, reconoce tus zonas de peligro. Reconoce tus zonas de peligro. Hermano, hermana, tú más que nadie te conoces. Y como dicen humanamente, sabes de qué pie cojeas. Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros podemos evitar si nosotros reconocemos esas zonas de peligro. Hay quienes les atrae la avaricia. Hay quienes les atrae las mujeres. Ojo, aún para los pastores y aún para cristianos que tengan mucho tiempo, tanto hombres como mujeres. Tengan cuidado con los deseos carnales. Hay quienes les atrae mucho el estar hablando chisme, el estar hablando mal del prójimo. Tengan cuidado con esa lengua. La Biblia dice en Santiago que de un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua salada. Como de una boca no puede salir bendición y maldición. Ojo, tú conoces tus zonas, tus debilidades. Tal vez seas nuevo y has salido de una vida de vicio. Aléjate de esos lugares que puedan avivar el deseo de volver a tomarte una cerveza, un cigarro, drogas, no sé, cosas que puedan dañar tu vida o tu comunión, tu relación con Dios. Porque recordemos, hermanos, nosotros somos el templo del Espíritu Santo y el Señor nos demanda llevar una vida en santidad. Así que, hermanos, no pasemos por alto estas recomendaciones o estos secretos, ¿verdad? Que más que secretos son verdades que están en la palabra de Dios escritas. La Biblia dice, hermanos, en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Romanos 8, hermanos, nos dice algo muy hermoso. El que es de Dios vive en el espíritu y no satisface los deseos de la carne, sino que de día y de noche se encarga de que eso no vuelva a su vida. Hoy nosotros necesitamos, hermanos, hacer este autoanálisis en nuestra vida y reconocer qué áreas o en qué áreas aún estamos fallando. Quiero compartirte lo que está escrito en una de las cartas también, que Pablo, no tan solamente Pablo hizo una recomendación en Romanos, ¿verdad? Sino que también, hermanos, lo hizo en varias de sus cartas, en varias de las cartas que escribió a las iglesias, a los cristianos, porque, hermanos, no eran cristianos, podemos decir, que llevaban una vida como ángeles, también tenían errores en el pasado, pero Pablo por eso les escribía para que ellos mejoraran. Colosenses capítulo 5, versículos 1 al 10, escucha con atención. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo,
el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que, hermanos, hagamos morir lo terrenal en nosotros. Si tú sabes qué zonas en tu vida son peligrosas, hazlo morir, no dejes que eso vuelva a ti. Quiero ponerte un ejemplo, hermanos. Chernobyl es una de las zonas más peligrosas por la gran radiación, ¿verdad?, que emana ese lugar tras la explosión de una planta nuclear. Y esa zona o ese poblado, hermanos, está rodeado de carteles que dicen peligro y que no dejan que las personas pasen. Pero hay muchos imprudentes que se meten y muchos mueren. Porque el estar expuesto a la radiación, hermanos, es algo muy peligroso. Por eso ese lugar es una zona de peligro. ¿Por qué? Porque tiene algo que puede causar la muerte a las personas. Hermanos, nosotros también debemos de reconocer eso en nuestra vida. Hay que tener cuidado con aquellas cosas que puedan hacernos caer. La Biblia aquí nos da una lista, hermanos, de las cosas que tú puedes o debes de hacer morir en Colosenses 3, del 5 al 10. Medítalo en tu casa. Porque esto, hermano, es algo que nosotros debemos de ver en nuestra vida. Y quiero compartirte un versículo más también, hermanos, porque a veces nosotros vemos el letrero de peligro y como que nos llama la atención. Pero escucha qué dice la Biblia, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Porque aquí Pablo ya se va aún más allá, hermanos. Pablo ya aquí nos da una recomendación más directa y nos da una recomendación, podemos decir, más seria. Dice la Biblia: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Escuchen bien: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. Así que, hermanos, no vayamos, ¿verdad?, como el ratoncito que cae en la trampa por un pedacito de queso. No permitas que el pecado dañe tu vida, hermano, hermana. Así que podemos nosotros ser fortalecidos a través de esta palabra, porque hoy necesitamos, hermanos, presentarnos delante de Dios aprobados, sin mancha, sin pecado, como un hijo que no tiene de qué avergonzarse. Y esto lo vamos a lograr, hermanos, por último, teniendo nuestra mirada en Jesús. Pon tu mirada en el Señor Jesucristo, hermano, hermana. Reconoce tus debilidades, tu zona de peligro, para tomar medidas drásticas y evitar caer en los deseos de la carne. Y para que esto pueda pasar, pon tu mirada en Jesús. Porque al poner nuestra mirada en Cristo, hermanos, vamos a tener una meta. Y es allí a donde nosotros debemos de acudir. Así que, hermano, hermana, si eres nuevo, tienes tiempo y hay áreas de tu vida que aún batallas para sujetarlas o someterlas a la voluntad de Dios, acude al Señor. Dice la palabra de Dios que vengas a Él y Él podrá perdonar tus pecados y limpiarte de todos ellos y de toda falla. Así que, hermanos, espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Jesús nos dará las fuerzas necesarias para vencer. Y cuando tú venzas esos pecados y esas tentaciones, dale honra y gloria a Dios. Quiero dejarte con este último versículo o este último pasaje de Hebreos 13, 20 al 21. La Biblia dice así: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos, confiemos en Dios para luchar en contra de esos deseos de la carne. Los 3 secretos, hermanos, para vencer los deseos de la carne. En primer lugar, conoce tu condición. En segundo lugar, practica las disciplinas espirituales. Y tercer lugar, reconoce tu zona de peligro. Así que, hermanos, gracias por ver este video. Espero que sea de bendición para tu vida y que pronto puedas ser fortalecido. Si has fallado, si estás fallando o si sientes que hay algo que está mal en tu vida, ve al Señor,
y Él estará dispuesto a perdonarte. Así que hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo video. Adiós.